Roberto, bienvenido a Mentes Extraordinarias, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, fíjate que me gusta empezar todos los episodios con una pregunta y de ahí partimos a todo el episodio y es, en la vida de todo empresario, en la vida de toda persona exitosa, de todo líder, siempre hay una decisión que marca un antes y un después en la trayectoria de su vida. ¿Cuál es esa decisión que tomaste que es un parteaguas en el camino de tu vida? Creo que probablemente recibes la misma respuesta de muchos empresarios, pero es el momento en el que transicionas de un empleo a un emprendimiento, ¿no? Ya. En mi caso, lo tengo muy marcado porque a mí me tocó emprender en marzo del 2020. Ok. Entonces, si recordemos, marzo del 2020, el día 14, llegó el COVID, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo decidí emprender... ¿Ya habías renunciado a tu empleo? Ya había, de hecho... más que una renuncia dejó de existir mi puesto. Estaba yo en un fondo de inversión, el fondo de inversión irónicamente dejó de invertir. Okay. Y entonces mi rol como parte del equipo de inversión dejó de existir, ¿no? Entonces yo ya tenía unos meses pensando en emprender, ya había avanzado algunas ideas y en ese momento decido ya dedicarme a desarrollar el proyecto que tenía. Y en eso llega la pandemia y pues lo que hicimos básicamente fue de un proyecto de hacer consultoría, lo enfocamos al sector salud y entonces empezamos a trabajar con empresas que a través de la pandemia tenían oportunidades de negocio, tenían que hacer algún tipo de pivoteo en el modelo de negocio y empezamos a atender ese tipo de casos. Si nos vamos tantito atrás, por ejemplo, antes de emprender, estabas en el fondo de inversión, ¿cómo llegaste a trabajar ahí o a qué se debió? Creo que durante mi carrera tuve un profesor, el doctor Félix Cárdenas, que hasta la fecha es mi mentor. Okay. Él en la carrera me dio una clase de consultoría administrativa y en ese proyecto de esa clase, el proyecto final, le gustó el trabajo que hice y me ofreció un puesto en su fondo de inversión. Okay. Y así fue como aterricé en todo este mundo, no solo de fondos de inversión, sino también de fusiones y adquisiciones, compra-venta de empresas. Entonces, desde mis prácticas profesionales entré a un fondo de inversión, ahí me empecé a desarrollar y entender del mundo de las finanzas y de cómo evaluar una empresa, cómo hacer un proceso de compra-venta, veniendo de una carrera de negocios y tecnologías de información. ¿Estudiaste negocios y tecnología? Correcto, en el TEC. Súper bien. Fíjate que dentro de lo que viene siendo la palabra fondos de inversión, siento que muchas personas no la conocen muy bien a profundidad. Para ti, ¿qué es un fondo de inversión? Para todas aquellas personas que no sepan lo que es. Hay varias categorías. Al final, si lo que vamos a poner en términos simples, un fondo de inversión es una oficina que se dedica a administrar dinero, capital, okay, ¿no? Con el objetivo de generar rendimientos, generar más dinero. Hay fondos de inversión de venture capital que invierten en empresas de tecnología de alto riesgo, de alto potencial de crecimiento. Hay fondos de private equity o capital privado que invierten en empresas privadas, compran una participación o compran una empresa completa con el objetivo de crecer su valor y venderla, ¿no? Y luego están fondos que invierten en deuda, hay fondos que ya se dedican a temas de mercado de valores. Entonces, bueno, hay muchos tipos. Yo me he circulado más en lo que es capital privado, que engloba venture capital, inversión en startups y capital privado para empresas tradicionales más desarrolladas, pero privadas. Dentro de este fondo de inversión que entraste luego cuando te graduaste, ¿en qué está enfocado de todos los que comentas? Este fondo lo que busca es un tipo de fondo de capital privado que le llaman fondo de búsqueda o search fund, que a lo mejor ya lleva probablemente ya cerca de 15 años ese modelo evolucionando en México. En Estados Unidos existen los search funds desde, yo creo que los 70s más o menos. En México es algo un poco más nuevo y es un tipo de fondo que busca comprar una empresa, crecerla y venderla. Y es un fondo que tiene una vida de 5 a 7 años aproximadamente. Entonces, Félix, que fue mi profesor, me invita a su fondo, a su search fund, y yo entro en el momento en el que ellos estaban buscando una empresa para comprar. Entonces ahí me tocó empezar a pues llamarle a banqueros de inversión y decir, ¿qué empresas tienes en venta ahorita? Buscar a través de ciertos sectores de interés, oye, qué tipo de empresas puede haber en la región de Nuevo León en ciertos sectores de interés y eventualmente analizar el potencial de adquirir una de estas empresas, ¿no? ¿Cómo llegas a esa decisión? Como
mira, esta es en la que tenemos que invertir? ¿Qué son esas claves que un search fund son en las que se tienen que enfocar? Mira, creo que los search funds tienen como ya le llamamos tesis de inversión muy definida. La tesis de inversión básicamente es qué tamaño de transacción buscas, cuánta lana tienes para adquirir una empresa, qué sectores de interés tienes o qué tipos de modelo de negocio te interesan, ¿no? Hay search funds que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero empresas con algún componente de tecnología y con un modelo de negocios que sea de ingresos recurrentes, ¿no? Entonces, un SaaS es lo que les interesa, por ejemplo. Normalmente el search fund es un poco más abierto. O sea, buscan una empresa que ya tenga un modelo de negocio muy bien establecido, que probablemente ya tenga 10 años o más en el mercado y que ya sea rentable. No buscan riesgo, vaya. Pueden haber empresas muy atractivas, pero que a lo mejor la utilidad todavía es muy pequeña, es riesgoso, no te da tanto margen para jugar con estrategias de crecimiento. Entonces buscan empresas que ya tengan un margen de 20, 25% o al menos 15%, ¿no? ¿Qué otros criterios toman? De pronto buscan también regionalmente, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Me hace sentido en el norte del país porque hay más oportunidades de nearshoring, por ejemplo. O sea, como tal, analizan todo a profundidad para poder tomar una buena decisión. Exacto. De hecho, hay muchos search funds que, dado el background que tienen los administradores del fondo, deciden enfocarse en alguna industria, ¿no? Entonces, normalmente, lo más normal es que sean 2 socios en el fondo los que lo administran. Uno tiende a tener un perfil financiero o un perfil de entender cómo funciona un proceso de M&A, de adquirir una empresa, y el otro tiende a tener un perfil un poco más operativo. O sea, ¿qué significa M&A? Mergers and Acquisitions. Que en español vendría siendo fusionar. Fusiones y adquisiciones. Exacto. Vi que tenías una especialización en M&A, ¿no? Correcto. Justo cuando decidí emprender, quería como que tener un poco de ese sello de validación, ¿no? Por más que tenía algo de experiencia ya 6 años en M&A, en Private Equity, en fondos de capital, decidí hacer una certificación en M&A en Columbia Business School y luego hice otra en evaluación avanzada en NYU. Eso con el objetivo de profundizar mi conocimiento, pero también tener ese sello de calidad, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo cambia de estudiar por ejemplo, en Monterrey a irte a estudiar a Estados Unidos? ¿Es muy diferente el formato? Mira, dado que estos certificados fueron online, pero sí eran ¿cómo le llaman? Clases online y algunas grabadas, otras virtuales. O sea, a la par. Sí. Exacto. Es muy diferente, digamos, poner en comparativa con el TEC porque, pues, por un lado era virtual, ¿no? A lo mejor ya estudiantes que ahorita ya vivieron la pandemia y todo lo virtual pudieran. Sí. Pero yo creo que lo que noté es que en estos cursos ya a nivel ejecutivo están muy enfocados a cosas que puedes utilizar ya en la vida laboral. Mucha gente creo que sale de la carrera y tiene como esta perspectiva de cómo es el mundo de los negocios desde la perspectiva que te da la carrera. Y ya que estás en el mundo real te das cuenta que muchas cosas son muy diferentes. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Entonces, estas certificaciones a nivel ejecutivo creo que sí se acercan mucho más a la realidad y te ponen casos casos reales, te ponen a hacer casos con empresas que tú conoces a nivel mundial o local incluso. Entonces eso me gustó mucho porque ya aterrizas muy bien el conocimiento. Creo que eso fue lo que, o sea, bueno, no sé hace cuánto te graduaste del TEC. 2015. 2015. Sí. Ya, yo me gradué en el 2024, en julio del 2024, y como que ahora sí implementaron eso. O sea, creo que es como que el famoso TEC 21 que ya vives el método del caso, que vives A mí me tocó lo que le llamaban la semana I, algo así. Sí. Y era como, yo creo que esa era como la prueba piloto a lo que hoy el TEC implementó ya como, ¿cómo le llaman? Sí, es el TEC 21. TEC 21. Que ya lo quitaron también. ¿En serio? Duró como 3-4 años y se regresó a lo que era antes. Sí, como que hubo ahí mucha... Sí, fíjate que lo que pasaba mucho es que no tenían unos exámenes. O sea, yo nunca tuve un examen. Todo era como que el método... Oye, pues presentación, desarrollo de documento, etc. Entonces, nunca tuvimos un examen y yo creo que eso sí afectó mucho ahora con todo de la inteligencia artificial y todo, ¿no? Sí, se le salió ahí de...
Si cambiamos un poquito el tema, ¿cómo era tu vida antes de emprender? O sea, ¿por qué tomar la decisión de quiero emprender? Yo creo que la decisión viene mucho de ambición. O sea, siempre he tenido la ideología de que al ser emprendedor no hay un techo. O sea, el techo es lo que tú decidas alcanzar, ¿no? Lo que tú decidas proponerte. Creo que la decisión vino principalmente de ahí. ¿Cómo era mi vida antes? Yo trabajaba en un fondo, no el primero que te comenté, sino ya estaba en un fondo de private equity un poco más robusto, más estructurado. Y pasé por diferentes roles, pero mi vida era muy... ¿cómo decirlo? Ordinario. Muy estructurado, ¿no? O sea, todo muy estructurado. Eran procesos repetitivos, aunque no era de hacer todos los días lo mismo. Cada ciclo de 2 meses volvía a hacer lo mismo, nomás que en otra empresa. Entonces era divertido, era entretenido, conocía de diferentes industrias, de diferentes empresas. Había un equipo de trabajo, muchos recursos, ¿no? Que es algo que cambia drásticamente cuando eres emprendedor. De pronto te quedas sin recursos, te quedas sin equipo y estás como que tú solo o con un socio y empiezas a tratar de pues, encontrar el camino, ¿no? Claro. Entonces, creo que antes era como había mucho soporte alrededor de y mucho aprendizaje. Sí, también. O sea, sabías que si te caías podías tener colchón, haz de cuenta. Un Exacto, colchón. o siempre tenías con quién ir oye, me atoré con esto y inmediatamente te dan respuesta o te ayudaban, te daban ese apoyo, ¿no? ¿Y entonces empezaste a sentir que todo era un poco rutinario, se podría decir? Sí, aunque... un ciclo, sí. Sí, exactamente. Creo que mi carrera como empleado, digamos, sí fue muy dinámica. O sea, creo que me ayudó mucho a entender cómo funcionaban distintos tipos de roles en una empresa, ¿no? Porque por más que estuve un buen tiempo como analista de inversiones, en algún momento en el fondo se consolidaron varias empresas y me metieron al área comercial y empezar a estructurar un equipo comercial integrado entre diferentes empresas, y luego pasé a tesorería y entonces a mover bancos y entender flujo, entre otras cosas. Y eso me ayudó mucho como a enriquecerme de cómo funciona una empresa desde diferentes puntos de vista. Pero sí se volvía un poco, no rutinario, sino más bien como que muchos límites, ¿no? Ya. Entonces, eso fue lo que me gustó de ya pasar al mundo de emprendimiento, donde pues ahora sí es friégale y hasta donde llegues, ¿no? Fíjate que cuando yo comencé a emprender también, yo nunca tuve un trabajo. O sea, siempre fue... Sí trabajé, pero era de que 3 meses o 4 meses para el verano o así, ¿no? Pero nunca tuve un trabajo, se puede decir, en donde me dieran un sueldo y así, ¿no? Claro. Entonces siempre fue como que diferentes ideas. Pero lo que a mí me pasó fue al revés, porque pues yo nunca viví ese proceso de lo que tenía que hacer, pero mis papás son dentistas y tienen 3 sucursales. Yo lo que veía era, o sea, todo lo que, como fue naciendo Andrómeda y todo fue como que los diferentes áreas fue de acorde a lo que yo veía en ellos. ¿Cómo operaban ellos? ¿Cómo operaban? Entonces tal vez yo no tuve la oportunidad, pero yo veía lo que hacían ellos y yo trataba de replicarlo, ¿no? Entonces como que sí es muy, muy importante. Tal vez no tener una base, pero partir de algo para poder fundamentar. ¿O tú qué opinas? Exacto. No, creo que vamos a absorber... A ver, creo que el emprendedor, el empresario, es bueno para absorber conocimiento, ¿no? Entonces, ya sea que venga ese conocimiento de un corporativo grandote en donde trabajaste, o de un fondo chiquito, o de una empresa familiar, generalmente el emprendedor logra captarlo de alguna manera, y es lo que también le empieza a girar sus propias ideas y decir, oye, ¿cómo lo voy a hacer para esto? Y empieza a conectar los puntos con lo que has visto, ¿no? Sí. Y llega a ese punto donde dices, ya me quiero salir. ¿Por qué te querías salir? Yo creo que no fue tanto que ya me quisiera salir, sino que dije, ahorita es el momento. O sea, se está presentando la oportunidad de hacerlo por varias condiciones. Uno, porque veía que mi posición en el fondo ya iba a terminar. Por otro lado, porque dije, a ver, en ese momento 2020, pues tenía 28, 29 años. Dije, no estoy casado, no tengo hijos, no tengo gastos fuertes. Es momento de emprender y pues, oye, si se me va mi ingreso a 0, pues puedo aguantarlo. O sea, ahorita no tengo esas responsabilidades. Entonces dije, ahorita es el mejor momento para emprender y creo que
Y llegó la pandemia. Tuvimos mucha suerte porque no solo llegó la pandemia, sino que en 2 meses ya estaba ganando así como el 40%. No, todavía no. A ganar lo mismo que ganaba cuando tenía mi empleo, me tardé más o menos unos 6 meses, yo creo. Okay. Pero a los 12 meses ya estaba cerca del doble. Entonces, creo que fui muy afortunado o hicimos muy bien las cosas al inicio que incluso con pandemia logramos eso, ¿no? Okay. Y pues a lo mejor fue tomar esa oportunidad que estaba en ese momento en el sector salud. ¿Qué fue lo que emprendieron primero? ¿La consultoría? Fueron 2 cosas. Fue consultoría enfocada a negocios del sector salud. Ahí estábamos ayudando a, como te decía, negocios ya existentes como hospitales o clínicas pequeñas a reajustar un poquito sus modelos de negocio para afrontar la pandemia. Okay. Estábamos ayudando a un doctor que quería poner su propia clínica. Y en paralelo también estaba aprovechando un poquito los conocimientos que traía del fondo, ¿no? Estábamos ayudando a un par de empresas a hacer una evaluación de sus negocios porque querían buscar inversionistas o porque querían ya pensar en vender potencialmente el negocio. Okay. Entonces sí, estábamos como que haciendo un poquito de M&A. Sí. En ese sentido y un poco en la parte de sector salud. ¿Por qué se enfocaron en el sector salud? O sea, ¿por qué vieron esa área de oportunidad? 2 razones. Uno, porque la pandemia era una oportunidad. Y por otro lado, porque el socio que tenía en ese momento estaba en el sector salud. O sea, él estaba operando en un hospital y tenía todo el conocimiento del sector salud, un poco más profundo del sector salud. ¿Cómo se llamaba la empresa esa? Se llama Health Consulting. Health Consulting, ya. Ok, y ¿qué eran los mayores retos que se enfrentaban cuando empezaron todo el tema del sector salud? Porque dentro de Andrómeda, nosotros fuimos la primera agencia para médicos aquí en Monterrey. Ok. No existía una agencia para médicos. Y lo que quiero averiguar es si realmente lo que se enfrenta en el área de mercadotecnia es casi lo mismo que se enfrenta en cualquier otra área que ayude al sector salud. Como, bueno, en nuestro caso, una de las cosas que nos sucede mucho es la falta del tiempo del mismo médico. Sí, el tiempo del médico. A ver, hay algunos retos que tuvimos a nivel empezar un negocio y hay otros retos específicos del sector salud, ¿no? Uno de los retos más fuertes en el sector salud, como tú comentas, es el estilo del médico. El médico tiene una capacidad enorme para lo que es lo clínico, la atención al paciente, todo pues, para lo que estudian, ¿no? Sin embargo, creo que al médico de pronto le falta un poco entender cómo funciona el negocio, cómo funciona, el flujo de tu empresa, el cómo invertir en un equipo, en una estrategia de publicidad. No vas a ver resultados en una semana. Claro. Los vas a ver Entonces, ese tipo de temas más de negocios eran difíciles con los médicos. Del lado de emprender un negocio, pues traíamos los retos de muchos emprendedores de eso. Claro. Estoy yo solo, soy todólogo, ¿no? El día 1. Tengo que traer el banco, tengo que traer las propuestas para clientes, las operaciones de este proyecto, y pues tienes que malabarear todas las cosas tú solo en un inicio, ¿no? Y luego vienen otros retos de contratar. Pues, me ha tocado contratar a 1 o 2 personas en mi empleo, ¿no? Pero ya personas para mi equipo, empiezas a tener como esas dudas de cómo le hago y le pongo un quiz, qué quiz le pongo, o sea, y luego liderarlo ya que lo contratas. Y luego liderar, que es todo un tema, ¿no? Porque lo tienes que motivar, tienes que asegurarte que está cómodo, de que está... Entonces, bueno, son muchas cosas, pero creo que en etapas muy tempranas es esto que te comento. Ya. ¿Y qué fue lo que pasó con esa empresa? Esa empresa, estuvimos por un tiempo llevando la parte del sector salud y la parte de M&A en paralelo. Ya. Durante la pandemia, la parte del sector salud tomó más relevancia, por obvias razones. Y cuando ya se empezó a tranquilizar todo el tema de la pandemia y se quitaron las restricciones, etcétera, yo quería ya volver a enfocarme un poco más de lo que vengo, ¿no? Que es M&A, inversiones, todo esto. Y mi socio en ese momento quería seguir muy encaminado en el sector salud. Entonces decidimos en ese momento separar. Él se quedó con la parte de salud, yo me quedé con la parte de M&A, y a partir del 2023 yo estaba enfocado en M&A 100%, ¿no? Okay. Y M&A, por ejemplo, un trabajo de M&A, ¿qué son aquellos como servicios que se ofrecen, ¿no? Sí. El principal, y digamos que yo te diría que el 80% de nuestro trabajo es asesorar al dueño de una empresa que quiere vender. Okay. ¿Qué significa asesorarlo? Es desde
entender cuánto puede valer su empresa para un comprador en el mercado. Sí. Para esto hacemos una evaluación, utilizamos distintas metodologías, comparamos con otras empresas similares y luego, a partir de ahí, crear una estrategia para vender la empresa. Okay. Entonces, esa estrategia incluye desarrollar materiales, una presentación muy robusta de todo lo que involucra a la empresa, finanzas, legal, ventas, personal, etc. Buscar a los compradores potenciales, traerlos, emocionarlos, que pongan una oferta sobre la mesa, okay. Luego firmar una oferta, hacer una auditoría y pues bueno, es un proceso que puede llevar 12 meses fácilmente. Okay. Que, o sea, la famosa evaluación es en lo que todos los Shark Tanks regañan a los que van a picharles, ¿no? Es que el tema de la evaluación es, siempre decimos que es como, no es ni ciencia, es ciencia y arte, porque hay diferentes metodologías y hay diferentes perspectivas. Yo, por ejemplo, para mis clientes que buscan levantar capital, que buscan venderle una idea de crecimiento y de visión a un inversionista, les hago una evaluación muy distinta a mis clientes que buscan vender su empresa, ¿no? Porque estás vendiendo diferentes cosas. Sí. A un inversionista estás vendiendo una visión de crecimiento y a alguien que te va a adquirir le estás vendiendo una empresa con operaciones en constante movimiento, pero no puedes venderles una visión. A ver, no. Tienes que venderles una visión de crecimiento, pero no, tiene que ser muy aterrizada a la realidad, ¿no? Ya. Cuando una persona quiere cuando una persona quiere levantar capital, ¿a qué se debería que quiera levantar capital? O sea, ¿cuándo es, ahora sí ya puedes levantar capital? ¿Cuándo es ese proceso? Suceden mucho, puede suceder en distintos momentos de la vida de una empresa. Okay. Hay casos en Silicon Valley donde un ingeniero, un desarrollador, pues tiene un algoritmo o una plataforma con mucho potencial de crecimiento y a veces le invierten desde que tiene la idea. Yeah. Por otro lado, hay empresas que ya generan utilidades, que ya tienen años de trayectoria y buscan capital porque ven una oportunidad de expandirse a una nueva región o de sacar una nueva línea de productos. Y es algo similar a la hora de adquirir una empresa. O sea, puedes adquirir una empresa en una etapa muy temprana porque quieres su tecnología, aunque no esté generando ventas a lo mejor. Okay. O puedes adquirir una empresa que ya tiene mucho historial, que ya está muy posicionada y tiene muchos clientes y reconocimiento de marca, etc. Entonces, la realidad es que no hay una delimitación muy clara. Okay. Cualquier persona que tenga una idea puede levantar capital para volver a esa idea realidad. Yo creo que sí. A ver, en México es muy difícil lograr eso, porque creo que en Silicon Valley es otro mundo. Allá es donde suceden cosas como estas, y especialmente hace años. Ahorita creo que aterrizándonos a la realidad del 2025, es muy complicado levantar capital si no tienes ya un modelo de negocio que haga sentido, aunque no estés generando ventas, pero un modelo de negocio que tenga una oportunidad muy atractiva en el mercado, ¿no? Ahorita estamos viviendo eso en adquiere.co y a lo mejor ahorita podemos presentar ese tema, pero justo ahorita estamos levantando capital en adquiere.co porque nos hemos dado cuenta que hay un mercado muy interesante que quiere lo que estamos ofreciendo. Sí, creo que unas estadísticas que veía hace poquito es que en Estados Unidos desde el 2000 ya empezaban a invertir con todo lo de la era del .com, a levantar capital, ¿no? Pero en México no se dio hasta hace 3, 4 años, ¿no? Sí, a ver, creo que el tema de invertir en startups tiene mucho tiempo. De hecho, me da risa porque Félix, mi profesor y mentor, él dice el venture capital existe desde la era de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue y les presentó a la reina un plan muy ambicioso y muy riesgoso de llevarse a gente y recursos y barcos a otro continente, que en ese momento sonaba ridículamente riesgoso, ¿no? Eso es el venture capital, es una idea revolucionaria, innovadora, con mucho riesgo, pero con un potencial de ganar bastante alto, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que en Estados Unidos viene desde antes de la era del .com, desde antes del 2000. Y en México, yo creo que tiene unos 15 años desarrollándose y en los últimos 10 años ha acelerado bastante.
Sí, más en los últimos 5, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿A qué crees que se deba que empezó ya a acelerar en México? Yo creo que, por un lado, es que las nuevas generaciones ya traen una visión muy distinta. Justo algo que nos empujó mucho a hacer Adquiere.co es que creemos que ahorita estamos en una etapa donde el mindset del emprendedor es muy distinto al de hace 20 años. Hace 20 años, un empresario era muy común que se aferra mucho a su empresa, ¿no? Sí. Su empresa es su bebé y le dedica toda su vida a su empresa y nunca piensa en venderla. Sí. Yo me voy a retirar cuando ya no pueda trabajar y se la voy a dejar a mis hijos, ¿no? Hoy en día ha cambiado muchísimo. Ahorita tenemos muchos empresarios que llegan a sus 45 años y dicen, yo quiero vender mi empresa. Sí. Ya, y creo que es ese mindset de... Han conocido casos de éxito en otras partes del mundo o incluso en México donde dices, oye, un empresario a sus 40 años vendió su empresa y ya es millonario. Claro. O ya tiene cientos de millones de pesos en el banco porque hizo una empresa muy valiosa y la vendió y ahora se dedica a invertir, ¿no? Entonces, eso combinado con cómo el mundo ahora es mucho más acelerado con la tecnología y globalizado, creo que ha hecho que el empresario ahora esté mucho más abierto a ser un emprendedor serial, ¿no? O sea, sí. Creces una empresa y la vendes y luego con ese capital empiezas otra idea que ya traías. Entonces, creo que cada vez vamos a ver eso más. Sí, justo escuchaba un podcast hace poquito de Daniel Marcos y ahí platicaba mucho que él vendió su empresa y luego levantó capital otra vez y volvió a vender otra. Y dices, qué interesante es como cuando dejas de ver, o sea, al final yo creo que uno como empresario tiene que entender que su empresa es sí va a pasar por la etapa de bebé, de niño, de adolescente, de adulto. Exacto. Pero pues el adulto ya no quiere estar con sus papás. O sea, me explico. Entonces, en cierto punto tienes que dejar volar. En cierto punto tienes que dejar volar también a esa empresa. Me encantó esa analogía y a lo mejor te la robo después, güey, porque justo hay una curva que le llaman la curva J, si no me equivoco, que es el crecimiento de una empresa, ¿no? Empieza una empresa y en términos de flujo efectivo, normalmente empieza negativo. Sí. Empieza perdiendo dinero. Y luego llega un punto donde llega al punto de equilibrio y luego empieza a crecer, pero eventualmente como que se estanca, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba antes? El empresario llegaba a ese punto de estancamiento donde ya no tiene la energía para proyectos nuevos y crecimiento y expansión, y entonces en ese momento se daba cuenta que, ¿sabes qué? Creo que voy a vender. Okay. Si no tienes a tus hijos ahí para que continúen con el negocio. El problema es que cuando llegaban a esa decisión, llegaban a ese momento donde ya la empresa o ya no creció por un par de años o ya incluso las ventas se le cayeron un año, ¿no? Es el peor momento para vender. Porque entonces ya el comprador dice, oye, ¿por qué se te están cayendo las ventas? Sí. Que estás viendo en el mercado que ya no funciona, y eso te afecta en la evaluación totalmente, ¿no? A diferencia de cuando la empresa va así. Okay. Y todavía les puedes vender una visión de estamos creciendo como llevamos 5 años creciendo doble dígito, y eso te ayuda mucho en la evaluación. ¿Cuándo es el momento correcto para vender? O sea, de acuerdo a tu experiencia. Cuando ya eres rentable, cuando ya tienes al menos un doble dígito en rentabilidad. O sea, que ya tu utilidad operativa, tu EBITDA está en 10%, un poco arriba. Okay. Para los que no saben qué es EBITDA, es tu utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización. Y entonces, cuando tienes esa rentabilidad y tienes crecimiento, estás muy bien posicionado para vender una idea de crecimiento continuo, ¿no? De crecimiento sostenido. Y entonces eso te ayuda a tener una evaluación positiva, ¿no? Porque todo, digamos, estás alrededor de mariposas y unicornios y puedes venderles esa idea padre. Cuando ya la empresa se está estancando, ya no puedes hacer eso. Tienes que justificar de que, oye, no, este año no nos fue bien porque un proveedor o porque no sé qué, y se vuelve complicada la negociación. Cuando vendes una empresa, ¿la vendes con todo y el personal? ¿O qué es lo que le vendes a estas personas que compran la empresa? En la mayoría de los casos, tú le vendes una empresa, una razón social o una entidad legal con todo lo que tiene adentro. Empleados, contratos con clientes, con proveedores, cuentas bancarias, todo, ¿no? Propiedad intelectual, muy importante. Hay algunos casos donde por una u otra razón el comprador dice, ¿sabes qué? Yo quiero comprarte los activos, no la empresa. Imaginemos que es una fábrica que fabrica zapatos y entonces
lo que vemos normalmente es que la entidad legal tiene algún tipo de riesgo. Oye, metieron estrategias fiscales y entonces el SAT ya está ahí echándoles el ojo porque algo están haciendo mal. Oye, yo no quiero la empresa, no quiero la entidad porque me voy a meter en problemas con el SAT. Entonces mejor véndeme tu maquinaria, liquida tu personal, yo lo recontrato, pásame la relación con tus clientes, te compro tu propiedad intelectual y yo me quedo operando la empresa, ¿no? En una nueva entidad limpia, libre de esos riesgos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, vendes la empresa, ¿la vendes a cuánto? O sea, ¿cómo sabes a cuánto venderla? O sea, eso es la evaluación. Ya. Entonces, el primer paso cuando vas a vender una empresa es entender cuánto puede ser. Porque para el dueño de una empresa, esa es de las primeras preguntas que se hacen cuando piensan en vender una empresa. Oye, pues ¿en cuánto la puedo vender? A ver si hace sentido, ¿no? Sí. Porque si no me pagan lo que yo busco, pues ¿para qué me meto en un proceso de compartir información, etcétera? Entonces, ¿cómo lo hacemos? La evaluación se hace principalmente en dos metodologías. Una le llamamos por flujos descontados, o el famoso, se le llama DCF en el mundo de finanzas, por Discounted Cash Flows. Y esa evaluación lo que hace es tomar la historia de la empresa para entender cómo se puede ver el futuro. Ya te entendí. Y entonces es una proyección al futuro y luego sacas los flujos que genera esa empresa a futuro, ¿no? Entonces, básicamente tomas tu utilidad neta después de impuestos, le regresas la depreciación, le regresas el capital de trabajo y ese flujo lo traes a valor presente. Y entonces esa es una evaluación por flujos descontados. Te la expliqué. ¿Qué es el VPN? No. Está muy relacionado con el VPN porque el VPN es valor presente neto. Entonces al final del día una evaluación de flujos descontados es traer a valor presente neto los flujos, ¿no? Pero te la expliqué muy por encima. Sí. Es un proceso complejo que para defenderlo ante un comprador tienes que tener el detalle fino de dónde viene cada número, ¿no? Entonces ese es un trabajo que nosotros hacemos. Porque generalmente una empresa privada, una pyme, no tiene las capacidades de hacer eso. A lo mejor tiene un CFO, pero el CFO está metido en las operaciones y en el flujo y en el financiamiento, pero no tiene el tiempo para hacer un DCF. Algunos a lo mejor sí lo harán. Sí, lo que veía mucho, por ejemplo, en Shark Tank de Estados Unidos es que le decían como, te compro toda la empresa y te dejo a ti como CEO durante 2 años. ¿Qué tan rentable es eso? Normalmente cuando vendes la empresa también quitan al CEO, ¿o qué sucede ahí? Eso, a ver, hay varias, no hay nada escrito en piedra. Las transacciones que hacemos nosotros, donde tomamos una empresa con un dueño que ya se quiere retirar, lo más común es que el comprador te pide que el dueño se quede por un periodo de transición. Y ese periodo de transición lo más común es que sea de 12 a 24 meses. Porque el comprador lo que quiere es que logres tomar el control de la empresa, no de golpe, porque eso puede espantar al personal, a los clientes, a los proveedores. Entonces es una transición delicada que lleva su tiempo y para eso le pides al dueño o al CEO que se quede un tiempo, ¿no? Hay casos donde puede ser diferente, ¿no? O sea, puede ser que sea una operación muy sencilla, a lo mejor el dueño no está tan metido en las operaciones. Nos ha tocado verlo, o sea, nos ha tocado ver empresas donde el dueño casi no tiene contacto con el cliente y entonces se vuelve mucho más fácil reemplazar al dueño. Pero hay otras empresas donde el dueño, o sea, el cliente confía en el dueño con toda su vida y entonces a ciegas no le puedes cambiar la relación con el dueño tan rápido, ¿no? Si tú pudieras, por ejemplo, recomendar a alguien que tiene una empresa y va en crecimiento, como ¿cuánto tiempo de ese crecimiento? O sea, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Andrómeda, ¿cuánto tiempo de crecimiento dirías? Yo creo que aquí ya deberías hacer tu evaluación. O sea, ¿en qué punto? ¿O la evaluación es algo que sí o sí debes de tener? Yo creo que la evaluación nos hemos dado cuenta que es una herramienta interesante para planeación estratégica. Okay. Porque la evaluación te permite poner en distintos escenarios las opciones de crecimiento que tienes. Entonces, por ejemplo, en Andrómeda pudiéramos decir, vamos a hacer una evaluación de Andrómeda como está el día de hoy, con la gente que tiene, con las operaciones, la presencia nacional o internacional que tiene. ¿Y qué pasa si sigue operando de esta manera, ¿no? Entonces seguramente va a tener un crecimiento estable y vas a poder ver qué valor tiene ese crecimiento, ¿no? Yeah. Vale 10.
Hacemos otro escenario y decimos, ¿qué pasa si Andrómeda vende ahorita? Reinvierte sus utilidades en expansión y en más equipo para atender más clientes, ¿no? Entonces, seguramente el crecimiento sea un poquito más interesante. Entonces, eso ya no vale 10, eso vale 15. Y otro escenario, ¿qué pasa si Andrómeda no solo reinvierte, sino que consigue un financiamiento, compra un competidor, empieza a generar otros servicios adicionales? Entonces, a lo mejor el crecimiento sea todavía más interesante. Entonces, eso es lo padre de la evaluación, que puedes ver cuánto vale el negocio bajo distintas... e inclusive si es recomendable vender ahorita o no. Exacto. ¿Sí? Hay clientes que llegan con nosotros y nos dicen, oye, no quiero vender, pero quiero saber qué pasaría o qué tengo que hacer si quiero vender en 5 años. Entonces, nosotros hemos adaptado nuestro servicio de evaluación para decirles, a ver, no solo te voy a hacer una evaluación, sino te voy a hacer una serie de recomendaciones para maximizar el valor de la empresa y así en 5 años que quieras vender estés en la mejor posición, ¿no? Y esas recomendaciones pueden tener que ver con muchas cosas, con, oye, pon en orden los contratos con tus clientes, asegúrate de que los contratos de arrendamiento de tus sucursales están en orden y están bien negociados, que tu personal esté con un esquema que permita retenerlos al venderle la empresa a alguien más. Entonces, pueden ser muchas cosas y depende mucho del tipo de negocio que sea, de la industria, del tamaño del negocio. Ok. Sí, si nos regresamos tantito, emprendes. Okay. Y te sales de la consultoría y te quedas en todo lo que viene siendo en el M&A. ¿Sí? ¿Ahí empiezas tú solo o buscas a un socio o qué es lo que sucede? Allí, en el 2023, cuando me enfoqué en M&A, estuve yo solo. Ya traía por ahí algunos clientes, entonces no fue difícil hacer esa transición realmente. Okay. Entonces, empiezo a trabajar con distintos clientes y uno de esos clientes son mis socios actuales. Okay. Ellos llegan conmigo con el tema de que había una empresa americana que estaba buscando comprarlos y ellos pues, nunca habían vivido un proceso de estos, ¿no? Entonces, este cliente, uno de los socios, son 2, es primo de mi esposa. Okay. Entonces, él ya sabía que yo me dedicaba a temas de M&A y me dijo, oye, ayúdame, necesito ver cómo hacerle con este gringo, ¿no? Entonces, en ese momento empezamos a trabajar en la evaluación de su empresa, empezamos a ver atender la información que necesitaban los americanos para ponerles una oferta. Para no hacer el cuento largo, no sucedió esa transacción porque no era el momento indicado para los americanos, ¿no? Pero a partir de ahí, Daniel, mi socio, empezamos a platicar un poquito de qué oportunidades había para mejorar el proceso de M&A en México, en Latinoamérica, porque veíamos que en Estados Unidos está muy avanzado. Sí. Hay plataformas donde publicas la oportunidad de vender tu empresa y entonces inmediatamente tienes acceso a muchos compradores. Y veíamos que no había nada comparable a eso, como un marketplace de empresas. Sí. No hay nada comparable a eso en México. O las opciones que veíamos decíamos, no, esto no atiende la necesidad de las pymes. O sea, resuelve un problemita de, oye, quiero vender mi página de internet que desarrollé para vender calcetines, ¿no? O quiero vender mi franquicia. Pero no era robusto. Entonces, en ese momento decidimos, pues, que si hacemos una prueba, ¿no? Ya. Y a la par él seguía con su empresa. Él seguía con su empresa, yo seguía con otros clientes que traía acá en mi asesoría de M&A. Y entonces Daniel se pone a armar una página con una herramienta sin código. Armamos un marketplace rápidamente que se puedan registrar los dueños de las empresas, que se puedan registrar los inversionistas o los interesados en comprar. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces así nació Adquiere en junio del año pasado. De hecho, el viernes cumplimos un año de que lanzamos la plataforma. ¿El viernes? Este viernes. Esto que te estoy platicando sucedió unos meses antes, ¿no? Estábamos construyéndolo. En junio fue cuando lanzamos la primera versión. ¿Y a poco fue tan fácil como platicas hacer ese marketplace y todo? La verdad es que, Daniel se lleva la medallita de armar esa primera plataforma. Usamos un sistema que es relativamente sencillo armar una página porque es de esos que como que arrastras componentes y no necesitas ser un programador, ¿no? Okay. Entonces, con su conocimiento de eso, con mi conocimiento de qué preguntas hacerle al comprador y al vendedor para tener la información suficiente para hacer una conexión, lo armamos en prácticamente 3-4 semanas de trabajo. Y publicamos la primera versión y empezaron a llegar. A mí me interesa conocer empresas que estén en venta, a mí me interesa conocer
oportunidades de inversión en startups, ¿no? Y se empezaron a registrar. Y luego nos dimos cuenta que estaba agarrando ritmo, estaba agarrando tracción, como dicen en el mundo de VC. Y ahí es donde dijimos, a ver, creo que hay algo aquí interesante que podemos hacer, ¿no? Sabemos que está funcionando en otros países. No debe de funcionar aquí. Debe de funcionar acá. Y también, volviendo a lo que comentábamos de hoy, estamos ya viviendo una etapa donde el empresario tiene un mindset ya de vender antes, de no esperarse hasta que se retire. Sí. Está el nearshoring, hay oportunidades en Latinoamérica. Entonces hay muchas cosas que nos decían, creo que hace mucho sentido hacer esto ahorita, ¿no? Sí. Y así fue como nació en ese momento. Yo creo que aquí algo súper importante es que muchos emprendedores o empresarios, y que me gustaría recalcar, es que dicen, no, es que me voy a tardar demasiado, por ejemplo, en lanzar un marketplace. No, a ver, si te enfocas y realmente adquieres los conocimientos que se necesitan para poder hacer un marketplace, en este caso, no te vas a tardar más de, que fue 4 semanas en poder hacerlo, ¿no? Y por eso existe el término de MVP, ¿no? El Minimum Viable Product. No tienes que tener el negocio listo para operar el día el día mes. uno. O sea, sí. Haz lo mínimo indispensable para darte cuenta si funciona o para hacer modificaciones de acuerdo a lo que los clientes potenciales te vayan diciendo y entonces vas creciendo, ¿no? Ese es un problema que Daniel lo ve mucho con clientes que ha tenido de startups que quieren tener un producto perfecto antes de lanzarlo al mercado y pierdes mucho tiempo en algo que es un producto que va a estar evolucionando constantemente. Entonces no tiene ningún punto perfeccionarlo si no sabes si va a funcionar en el mercado. Sí. ¿No? Entonces, por eso hacer lo mínimo indispensable y luego ir evolucionando a partir de ahí. Lanzan este marketplace y ¿cuánto tiempo tardó en llegar como que la primera persona interesada en registrarse en este caso? La verdad es que fue el mismo día. El mismo día. ¿Por qué? Porque tuvimos la fortuna de que como yo ya venía con clientes de M&A que buscaban vender sus empresas, ya teníamos muchos conocidos emprendedores que buscaban levantar capital. En el momento en el que publicamos el marketplace, ya había 20, 25 oportunidades, ¿no? Okay. Entonces, en el momento que lo publicamos, tratamos de hacer mucho ruido en LinkedIn y con amigos. Oye, ve y regístrate y todo. Entonces, obviamente se registraron muchos amigos del día 1. Sí. Pero luego empezamos a ver gente, oye, no sabemos quién es. Vamos a ver en LinkedIn, oye, un fondo de inversión. Yeah. ¿Y este quién es? Pues un empresario acá que tiene un negocio en agricultura, ¿no? Okay. Y empezamos a darnos cuenta que ya no era nada más nuestro círculo cercano. O sea, ya había gente genuinamente que estaba encontrando la página o encontró el post en LinkedIn y dijo, qué interesante, déjame registro. Okay. Eso fue en junio. Fácilmente para agosto ya teníamos varias empresas que estaban publicadas y que traían 3, 4 interesados. Oye, méteme a analizar la empresa porque quiero explorar el potencial de adquirirla, ¿no? Sí. Alrededor de septiembre, octubre cerramos la primera transacción. Okay. En una joyería chiquita aquí en San Pedro. Y ahí fue donde dijimos, oye, ya, o sea, necesitamos meterle más recursos a esto. Ahorita, un año después, ya cerramos 3 transacciones. Tenemos otras 3 que están muy cercanas a cerrarse. Okay. Una no se cerró porque al final, el momento así definitivo, se echó para atrás el comprador. Entonces, estamos viendo que está teniendo resultados. Estamos viendo que hay mucho interés en explorar oportunidades y ahorita lo que queremos hacer es más eficiente el proceso. Hacer más robusta la plataforma, hay muchas cosas que podemos automatizar que funcionan muy manual o muy análogos hoy en día y que fácilmente se pueden lograr y recortar los tiempos, ¿no? O sea, al final lo que termina siendo Adquiere es que conecta el comprador con el vendedor y ustedes le facilitan la transacción. Exacto. Ese es el primer paso, conectar al vendedor con el comprador, ¿no? Pero después de eso es optimizar el proceso a través del cual se ponen de acuerdo para hacer una transacción, ¿no? Okay. Entonces, eso involucra la evaluación, el tener un data room virtual donde puedan compartir información de forma segura, el facilitarles el cómo estructurar una propuesta para ponerle una oferta de compra a una empresa, el proceso de due diligence, que es todo otro mundo donde tienes que auditar prácticamente la empresa para darte cuenta que lo que estás comprando realmente es. Y el último paso, que ya son las negociaciones finales y los documentos definitivos, ¿no? Ya. ¿Y ustedes los van acompañando en todo ese proceso? ¿O cómo funciona? Lo que estamos haciendo es que nosotros podemos acompañarlos en todo el proceso. Así lo estamos haciendo con varios clientes. Ya cerramos un par de transacciones de esa manera, donde nosotros los representamos en cada paso.
Y ese es un trabajo profundo que requiere tiempo de nosotros y eso no es tan escalable, pero lo estamos haciendo porque tenemos que conocer a profundidad ese proceso. Para poder hacerlo escalable. Para poder hacerlo escalable, automatizar las partes que hacen sentido. Y también ahorita nos emociona mucho que ya cerramos una transacción donde nosotros lo único que hicimos fue como Tinder presentarlas a las partes. Ok. Y ellos se pusieron de acuerdo, firmaron, se hicieron su due diligence, cerraron la transacción. Ya. Y al final, por ejemplo, en la forma en cómo gana adquieres del porcentaje, ¿es un porcentaje de la transacción o cómo Generalmente funciona? Sí. Por ejemplo, en este caso donde hicimos la conexión y listo, cobramos un porcentaje pequeño de la transacción y listo. Y los términos muy claros con el vendedor desde un inicio, ¿no? Sí. Cuando representamos a un cliente en cada paso del proceso, ahí sí cobramos llamémosle una suscripción o horarios mensuales, ¿no? Okay. Y entonces eso depende un poco de la complejidad de la transacción. Hemos tenido clientes que operan con 3 entidades, 3 contabilidades distintas y luego tienen movimientos en efectivo que no registran y los dueños tienen gastos personales en la empresa que hay que lo normalizar y ajustar. Entonces eso se vuelve complicado y es un poco más caro. Yeah. Caso contrario, tenemos un cliente con una empresa súper limpia, una sola entidad, todo registrado, todo fiscalizado, sin gastos personales. Entonces se vuelve mucho más fácil el análisis y el trabajo. Okay. ¿Qué es lo que consideras que es el mayor reto que ahorita están afrontando ustedes? Ahorita, justo la razón por la que estamos levantando capital es que creemos que precisamente todo es muy manual ahorita. Y hay muchas cosas que nos quitan tiempo que sabemos que se pueden automatizar. Sí. Como por ejemplo, el firmar un acuerdo de confidencialidad entre las partes, ¿no? Yeah. Oye, pues recaba la información de aquí, luego la de acá, ponla en un documento, revisa con las partes. Todo eso lo podemos ahorita ya automatizar con ciertas integraciones y con estas plataformas tipo DocuSign, ¿no? Okay. Entonces, eso no lo podemos hacer ahorita porque no tenemos suficientes manos. Sí. ¿Qué otro reto tenemos? El monetizar a muchos clientes que hoy en día no les podemos ofrecer suficiente por precisamente nos falta darle herramientas a través de la plataforma. Todos tenemos ya un roadmap de cómo el producto va a evolucionar y lo que queremos es empezar a desarrollar ese producto, ¿no? Ok. Cuando comentabas un poquito que están buscando también capital ustedes, ¿qué es lo que están buscando? ¿Para qué la están buscando más que nada? El capital lo estamos buscando principalmente para desarrollo de producto, ¿no? Entonces, eso significa principalmente contratación de desarrolladores y también algunas integraciones con otras plataformas que tenemos que hacer, como DocuSign, por ejemplo. Sí. Y en parte también es robustecer un poco el equipo porque necesitamos también a analistas y personas de soporte que nos ayuden a atender a todos los. Ya vamos para 500 inversionistas y compradores registrados en la plataforma. Okay. Tenemos más de 70 oportunidades publicadas, se han registrado más de 200 empresas, entonces ya se empieza a volver un trabajo relevante el atender las preguntas, las dudas. Oye, ¿cómo le hago para responder a una oferta de compra? Entonces, bueno, necesitamos todo el personal para ya empezar a atender lo que tenemos enfrente. Viendo un poquito tu LinkedIn, vi algo interesante que decía que como que tenías una buena cartera de networking, algo así vi. ¿Cómo le haces para generar un buen networking o hacer conexiones con las personas? Porque me imagino que es muy importante cuando conectas a los dos, tienes que conectar con el comprador y con el vendedor y que sientan la confianza. Exacto. Con Adquiere, pero también con las personas que están detrás de Adquiere, ¿no? Sí. Creo que ahí, a través del tiempo y de mi carrera en fondos de inversión y en transacciones de M&A, etcétera, he tenido la fortuna de conocer a family offices, a inversionistas, ángeles, fondos de venture capital, empresarios que están buscando comprar o vender empresas. Entonces, todo ese network, afortunadamente, lo he ido traqueando. No desde el inicio, ¿no? Cuando estaba en mis prácticas, no me pasaba por la mente traquear quién es el inversionista. Pero después te das cuenta que es valioso tener esos contactos, ¿no? Entonces, empecé a traquearlos y pues ya tengo mi network un poquito más organizado. Entonces, eso me ayuda porque en el momento en el que yo recibo, oye, una empresa del sector salud que tiene un software para médicos, ¿no? Oye, yo ya sé que aquí hay fondos y family offices que les interesa invertir en salud. Entonces, por eso me interesa traquearlo. A través de Adquiere, eso se empieza a automatizar.
Sí. El network empieza a crecer a través de los que se registran en la plataforma, y hay algunos con los que ya hemos tenido una interacción y ya hay confianza, y hay otros con los que hay que ir a construyendo, ¿no? Okay. Pero eso es lo padre de Adquiere, y que cada vez queremos atender esa necesidad de que tiene que haber un vínculo de confianza que se tiene que generar entre el comprador y el vendedor para que suceda una transacción sana, ¿no? Ok. Y cuando por ejemplo, comentas que tienes como... ¿Cómo logras decir, mira, este acá? O sea, ¿cómo puedes como tener esta profundidad de decir, esta persona lo necesita? O sea, ¿qué tanto te tienes que adentrar en esa persona para saber que lo necesita? O sea, el matchmaking, ¿no? Sí. Por un lado, lo importante es captar la tesis de inversión del comprador o del inversionista, ¿no? Sí. Entonces, un search fund normalmente va a llegar y te va a decir, oye, estamos buscando una empresa con estas características, con esta tesis de inversión. Entonces, nosotros tratamos de documentar eso para tenerlo ya. O sea, si tienes anotados los datos de cada uno para poder hacer luego ese networking y conectar. Exacto. Ahorita te voy a hablar a nivel plataforma Adquiere. O sea, Adquiere capta cierta información del inversionista, no la que quisiéramos completa, pero estamos trabajando para robustecer esa parte, porque lo que queremos hacer es eventualmente que el matchmaking suceda en automático. Yeah. Entonces, yo voy a tener datos de empresas que buscan vender o levantar capital y datos de inversionistas y compradores que buscan adquirir o invertir. Y entonces voy a tener la posibilidad de, con esos datos, sí, hacer el match. O sea, al final termina siendo como un Tinder para empresas. Exactamente. O sea, bueno, para comprador y vendedor. Exactamente. Pero creo que para hacer eso de la forma correcta y más eficiente, es bien importante lo que me tocó vivir, ¿no? Sí. El entender por qué un family office estaría interesado en X o Y sector o empresa. Oye, hay family offices que dicen, nosotros estamos enfocados en negocios que le pueden regresar algo a la sociedad. Yeah. Educación, salud, financiamiento, entre otras cosas. Hay otros que están más enfocados alrededor del negocio familiar que les permitió tener un family office, ¿no? Sí. No sé, por inventarte un ejemplo, TV Azteca. Pues, probablemente a TV Azteca y todo ese grupo les va a interesar temas relacionados a medios, relacionados a banco, entre otras cosas. Entonces, eso es lo importante, o sea, el que ese matchmaking pueda funcionar eventualmente en automático, que viene de todas estas ideas que vas conectando cuando no es automático. Ok. Si ponemos como una retrospectiva, comentas que tuviste un socio en una empresa y luego otro socio en otra empresa. Uh-huh. ¿Qué es lo importante que te tienes que fijar al elegir tu socio? Uh-huh. Muy buena pregunta. Yo creo que uno de los temas más importantes es compartir una visión. Ya. Y no solo compartir una visión, sino también entender que tienen el mismo nivel de motivación para alcanzar esa visión, ¿no? Yeah. Porque creo que a través del camino de un emprendedor y de emprendedores que trabajan como socios, inevitablemente llegan momentos difíciles y roces y decisiones complicadas, y creo que esa motivación y esa visión es lo que en la mayoría de los casos te permite sobrepasar esos, o sea, decir, ¿sabes qué? Me voy a apretar el cinturón o voy a sacrificar esto o el otro porque sé que quiero llegar allá. Entonces, si compartes esa visión, creo que siempre es más fácil afrontar esos retos. Y creo que es bien importante también entender a nivel personal cuáles son las prioridades, ¿no? Si un socio tiene como prioridad hacer dinero y otro socio tiene como prioridad tener balance en su vida, probablemente van a tener distintas formas de comportarse en el negocio, ¿no? Sí. Uno va a priorizar desvelarse porque quiere cerrar el contrato y el cliente y cobrar y etcétera, y otro a lo mejor tiene una visión de balance o más bien el interés de balance y va a decir, oye, yo a las 7 de la tarde ya no voy a estar atendiendo cosas, o sea, yo tengo mi familia, tengo mis cosas que hacer, tengo mi vida personal, ¿no? Entonces creo que no tienen que ser idénticos, pero creo que los socios deben entender cuál es ese interés o cuál es ese estilo de vida que buscan, ¿no? Okay. Y siempre entendiendo que hay etapas en los negocios, ¿no? Hay etapas donde vas a tener que meterte una friega porque quieres lograr cerrar un contrato, porque quieres lograr alguna otra cosa. Y hay etapas donde vas a estar cómodo y te vas a poder tomar vacaciones y vas a tener... Entonces, entender que existen etapas y temporadas también es importante, ¿no? Okay. Para ir concluyendo un poquito, ¿qué consideras que son los hábitos que sí o sí debes de tener o más bien que tú implementes en tu día a día?
que no pueden faltar? Hábitos, creo yo que hay unos a nivel personal y otros a nivel profesional, sí. y que ambos son importantes para un emprendedor, ¿no? Para mí, en lo personal, primero, a mí me ayuda mucho el ejercicio, ¿no? Okay. Porque es como ese espacio donde estás tú con tu motivación de las metas que tengas en términos de ejercicio, y al mismo tiempo pues sabemos que los beneficios del ejercicio cognitivos, en energía, en otras cosas son muy importantes, ¿no? Entonces, sí. Para mí eso es muy importante, el tener mi espacio también con mi familia, con mis amigos, con mi esposa, con eventualmente familia propia, ¿no? Yeah. Creo que también es bien importante el poder despejarte de lo laboral. Todo es un balance. O sea, si te inclinas mucho para un lado, vas a terminar quebrándote en otro lado y eso te va a volver a impactar en donde te enfocaste, ¿no? Ahora, en la parte profesional, creo que los hábitos de los más importantes es la comunicación con los líderes, con tus socios y, muy importante, con la organización, con tu equipo, ¿no? En la mayoría de los casos, la comunicación, si no hay una buena comunicación, algún problema va a haber, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo que esa es la prioridad o el hábito de tener una comunicación eficiente con tu ámbito, con tu círculo profesional. Y obviamente para un emprendedor es sumamente importante el tener esa responsabilidad sobre tu empresa, tus empleados, tus clientes, el entender que si tienes algo que perder, pero también algo que ganar si lo haces bien, ¿no? Ok. Roberto, ¿cuál es el mayor consejo que alguien te ha dado? He visto esta pregunta en varios podcasts y nunca me he preparado para responderla, pero yo creo que el mayor consejo sería relacionado al tener una visión. Okay. Muchas veces el empresario empieza un negocio con una visión y luego las operaciones te absorben un poquito y puedes olvidarte de esa visión. Yeah. Entonces creo que no recuerdo ni siquiera de quién vino este consejo, pero estoy seguro que yo no nació de mí. Pero sí era de el constantemente recordarte cuál es tu misión y tu visión. Okay. Porque es bien fácil descarrilarte. Sí, uno se descarrila muy fácil del enfoque principal. Exactamente. ¿Cómo le haces para mantenerte siempre en ese camino? Recordatorios. O sea, ya sea que ese recordatorio sea una sesión anual de estrategia, de planeación o en lo personal, ¿no? También el recordarte cada cierto tiempo hacia dónde voy, qué es lo que estoy buscando y entender si estás alineado hacia alcanzar eso, ¿no? Yeah. Porque creo que lo tomo como uno de los mejores consejos porque creo que lo puedes aplicar en muchas áreas. Sí, desde el matrimonio hasta la empresa. El matrimonio, los hijos, la empresa, el ejercicio, el deporte, la competencia. O sea, entonces creo que siempre es de tener esa visión y de imaginártela. O sea, de verdad tratar de entender cómo sería lograr esa visión. Yeah. Y eventualmente tienes que seguir elevando para llegar a ella. Exactamente, porque si la alcanzas y ya te sientas, pues pierdes propósito, ¿no? Sí, entonces, como decían, o sea, ya que conquistas la montaña que quieres conquistar, tienes que ir por una más grande y así sucesivamente. ¿Cuándo consideras que uno debe de parar? O sea, oye, descansa. Yo creo que es diferente para todos, ¿no? Pero creo que es importante tomarte un descanso cada año. Okay. A ver, hablando de un descanso corto, ¿verdad? Vacaciones. Sí. O sea, si no tuviste unas vacaciones de 2 semanas en un año, probablemente es momento de tomarlas. Yeah. Porque, y no necesariamente vacaciones, a lo mejor es tiempo para reflexionar o tiempo personal, pero creo que es importante porque por lo mismo, o sea, te puedes envolver mucho en la rutina y en las operaciones o en cierta rutina personal que pierdes visibilidad de lo que hay allá afuera, ¿no? Okay. Entonces, creo que eso, ahora, si estamos ya hablando a largo plazo, 20 años dirigiendo una empresa, creo que ya es mucho. Okay. En muchos casos necesitas sangre nueva, necesitas
volver a conocer qué otras cosas hay allá afuera. Porque si llegan, me ha tocado ver empresarios que tienen más de 20 años con su empresa y están ya muy ciclados en cómo tienen que ser las cosas, muy ciclados y eso los hace perderse de oportunidades y los hace quedarse fuera de la innovación. Entonces, incluso yo te diría que 20 años ya al ritmo en el que están avanzando las cosas hoy en día, creo que ya es mucho. O sea, yo diría 10 años. Ok. 10 años es como el tiempo indicado en el que alguien tiene que pensar en vender la empresa. ¿Consideras? Yo creo que sí. Al día de hoy, o sea, si hoy empiezas una empresa o la empezaste hace 3, 5 años, pues en 5 años ya tienes que estar viendo qué puedo hacer para darle un giro relevante a la empresa y darle una nueva dirección, o qué puedo hacer para venderla y hacer algo nuevo, ¿no? Creo que, vuelvo a lo mismo, o sea, creo que esto es muy diferente para cada quien, pero desde mi punto de vista, creo que 10 años es un buen lapso de tiempo para lograr algo relevante en una empresa. Excelente. Pues yo creo que con esto terminamos el episodio del día de hoy. Excelente, Toño. Muchas gracias por venir a Mentes Extraordinarias. Fue un gran espacio. Un gustazo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Y pues ojalá que les sirva a mucha gente. Gracias.